Hoy iniciamos una nueva serie en el mes de noviembre. Es una serie muy especial. Creemos en la palabra de Dios, en lo que Dios ha hablado a nuestras vidas y entendemos lo que está el Señor queriendo hablar a sus hijos. La serie de este mes se llama La voluntad del que me envió. ¿Cómo se llama? La voluntad del que me envió, y todo este mes vamos a estar hablando de la voluntad de Dios y de cómo como hijos es necesario que corramos pretendiendo hacer, queriendo hacer, tratando de hacer al máximo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero iniciar entonces esta conferencia de esta mañana pidiéndole entonces que tome nota, que abra su Biblia, que lea conmigo la palabra y que el Señor sea hablándonos. ¿Amén o no amén? Muy bien. Mateo capítulo número 8, verso 14 al 16 tiene una palabra clave para esta mañana. Mateo capítulo número 8, verso 14 al 16. Mateo capítulo 8, verso 14 al 16. Cuando lo encuentre, dígame amén. Gloria al Señor de los cielos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la autoridad, guía y discernimiento del Espíritu Santo de la siguiente manera. Vino Jesús a casa de ¿quién? A casa de Pedro. ¿Y vio a quién? A la suegra de este postrada en cama. ¿Con qué? Con fiebre. Verso 15. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Verso siguiente. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Diga conmigo, muchos. Diga otra vez, muchos. Muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. A ver, ¿con qué echó fuera a los demonios? ¿Con qué? Con la palabra. La palabra es poderosa. ¿Y sanó a quién? A todos los enfermos. Y sanó a todos, escuche bien. ¿Dónde vamos? En el verso 16. Y sanó a todos los enfermos, verso 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra y te pedimos que seas ministrando nuestro corazón, no una palabra de hombre, no una palabra mentirosa, no una palabra hipócrita, sino una palabra del corazón de Dios, el corazón de sus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En este texto bíblico podemos ver la magnificencia del ministerio de Jesús. Quería tocar este texto porque a veces pretendemos o entendemos más bien que el poder de Dios solo es para sanar. Cuando usted se atreve a creer en sanidad, usted cree, ya el que tiene fe cree que Dios puede sanar un cáncer. ¿Cuántos dicen amén? Y creen que Dios puede sanar el SIDA y toda enfermedad mortal. Pero si les da fiebre, si les da gripa, hermano, parece que fueran a morir. No vienen al culto, no se congregan. Y lo primero que hacen es zamparse 3 acetaminofén y una limonadita de panela con clavo, un poquito de mantequilla y menta. ¿Sí o no? No sé si es que les da pena, no, que Dios viene ocupado sanando cáncer y yo hay que pedirle que me quite esta gripa. Yo no sé si es que, o de plano piensan que Dios no puede sanar ese tipo de cosas, pero este texto me fascina porque dice que entró Jesús y vio a la suegra de Pedro encamada, hermano, enferma en fiebre, y simplemente tocó su mano y la sanó. Dios quiere llevar, y ya llevó todas, diga conmigo, todas las enfermedades, aló, todas. Y por eso me impacta el ministerio de Jesús, porque cuando usted mira el ministerio de Jesús, usted ve un ministro que le ministraba a los adultos, ¿sí o no? Que hablaba con gente de ministerio, ¿sí? Como Nicodemo, que hablaba con gente, sí, de autoridad, pero hablaba con agricultores, hablaba con pescadores. ¿Aló? ¿Vamos bien o no?
Hablaba con el que, ese de sacerdocio que supuestamente estaba bien, y hablaba con la mujer adúltera que había tenido tantos maridos y el que tenía no era de ella. ¿Aló? Habló con la samaritana, pero también habló con la que fue encontrada en el mismo acto del adulterio. Y le perdonó los pecados. Hablaba con los niños. ¿Aló? Ministraba a los niños. Echó fuera al espíritu sordo y mudo que había en aquel niño. ¿Aló? ¿Se acuerda o no? Era un ministerio tan completo, mi hermano. Completo. Donde Jesús se paraba, Dios obraba. Él predicaba y después de la predicación venía manifestación de su gloria. No solamente era una predicación bonita, sino que había un respaldo a esa palabra. Pero ¿por qué había respaldo en Jesús? No solo porque él fuera un respaldado, sino porque era un aprobado por papá. ¿Aló? Jesús era aprobado. Él sanó a la suegra y enseguida le llenaron esa casa de enfermos, hermano. ¿Y qué hizo Jesús? Lo sanó. Lo sanó, mi hermano. ¿Amén o no amén? Hasta el último. Lo sanó a todos. Le trajeron los endemoniados. ¿Y qué hizo él? Los echó fuera. A veces a usted le llevan un endemoniado a la puerta y usted sale corriendo. No, Jesús los echó fuera. Imagínate que yo sea pastor aquí en el altar. Y ahorita que termine de predicar, ministre porque estoy en la iglesia. Y cuando esté en la casa me lleven un muchacho enfermo, endemoniado ahí manifestado. Yo le diga, no, llévenmelo el miércoles al culto porque es en la iglesia está el poder. No, yo soy pastor en el altar y soy pastor en la calle, ¿aló? Yo soy cristiano en la casa, en la iglesia, y soy cristiano en mi casa, ¿aló? El ministerio de Jesucristo era un ministerio completo, me impacta y me hace querer preguntar algo. Deme un segundo. Un video, una foto, vea. Para las redes. Oiga, escuche. Jesús es poderoso. Riámonos, hermana, un rato. Jesús es poderoso. ¿Aló? Él es grandioso. Su ministerio era magnífico. Y yo quiero ese ministerio. Y entonces eso me hace querer preguntarme cuál es la clave del ministerio de Jesús. Y la clave del ministerio de Jesús está en Juan capítulo 6, verso 38. Para mí es una de las claves, o es la clave suprema, ¿sí?, del ministerio de Jesús. Juan capítulo número 6, verso 38. Cuando lo encuentre, dígame amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 6:38. Porque he descendido del cielo. ¿Quién dice estas palabras? Las dice Jesús. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Ahí está la clave. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la clave del ministerio de Jesús. Esta actitud y esta decisión ocasionó que su ministerio no solamente fuera respaldado, sino que fuese aprobado. Y ahora vamos a ver que pueden haber aprobaciones sin el respaldo de Dios. Manifestaciones sin la aprobación de Dios. Van a haber y pueden haber manifestaciones sin la aprobación de Dios, aunque haya respaldo. Y es bíblico, no me lo estoy inventando. Pero había una clave para el ministerio. Él era obediente a la voluntad del Padre. Él lo que vino a hacer en esta tierra fue correr por hacer la voluntad del que lo llamó. ¿Aló? La voluntad del que lo envió. Yo le tengo una pregunta a usted. ¿Usted está haciendo la voluntad del que lo envió? La clave de Jesús es buscar hacer la voluntad del que lo envió.
Vemos a Jesús obrando, predicando, ministrando. Y cuando llegó el momento de la cruz, humanamente dijo, Señor, viene dolor. Y oró y se metió en el Espíritu y le dijo, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y era un momento duro, un momento de dolor, pero todo su ministerio, toda su vida fue enfocada en obedecer la voluntad del Padre. Aló. Lo que yo hago lo vi del Padre, dice el Señor. Del que me envió hago su voluntad. Ahí está la clave. Entonces eso me hace pensar que la iglesia actual, la iglesia de este siglo tiene problemas. ¿Cuáles son los principales problemas de la iglesia de este siglo? Son tres, quiero hablar de tres, cuya base es no hacer la voluntad de Dios. Entonces, el primer problema que tiene mi amado hermano, la iglesia de este siglo, es que busca hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Muchos de nosotros vivimos toda una vida buscando hacer nuestra voluntad, lo que a nosotros nos agrada, lo que mejor nos hace sentir, lo que hace sentir mejor a mi familia, lo que hace sentir mejor mi carne, lo que me hace estar en un mejor estatus social, económico, y busco hacer mi voluntad sin importarme ya lo que Dios me está diciendo. Lucas capítulo número 9, verso 23, me muestra algo maravilloso. Dice la palabra del Señor así, 9:23. Y decía a todos, aquí está hablando Jesús cuando anuncia su muerte. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, esto es poderoso, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí. Y esta palabra tiene un trasfondo no solo físico, sino espiritual. Sorprendente. La salvará. La conferencia de hoy, esta segunda conferencia, tiene un título: Tiempo de morir. Tiempo de morir. Y hoy quiero predicarle a la iglesia y el Señor habla a mi mismo corazón y me dice, Jesús, David, es tiempo de morir. Yo quiero que la iglesia que está aquí, nos está viendo a través de las redes, entienda que es tiempo de morir. Y cuando hablamos de tiempo de morir y lo llevamos a ese trasfondo espiritual, hablamos de morir a mi propia voluntad y empezar a hacer la voluntad de Dios. Hay cristianos que son cristianos bajo su propia voluntad. Hay servidores que sirven en las iglesias bajo su propia voluntad. Hay líderes que son líderes y aún no han muerto a su propia voluntad. Y puede haber pastores que siendo pastores y habiendo empezado bien, hoy están haciendo su voluntad y no la de Dios. ¿Aló? Hermano, es tiempo de morir. Esta generación está buscando hacer su propia voluntad, mi cuerpo, mi decisión. ¿Aló? No me importa lo que diga la ley, lo que diga la ley de Dios, la ley humana, lo que me enseñen mis padres. Yo decido porque hay una sola vida y yo tengo derecho a vivirla como yo quiera. Vida no hay sino una. De hecho hay dos. Y si sigue viviendo así, la otra la va a pasar en el infierno. ¿Aló? Pastor, está duro. No, estoy suave. Apenas voy a empezar. No nota que llevo como 3 horas en el título y no quiero pasar de ahí. Está duro el mensaje de hoy. Pero este siglo, esta iglesia está buscando hacer su propia voluntad. Pero me fascina el verso 23 y 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Esto es importante. Cada día. Es que ayer me santifiqué, papito, hoy también le toca. Es que yo ayer me congregué, pastor, hoy también le toca. Es que yo leí la Biblia hace un mes, hoy también le toca. Cada día. ¿Aló? Cada día. Esto es maravilloso. Niéguese, muera a sí mismo.
La gente dice, no hay que hacer más sacrificios, porque el sacrificio más grande lo hizo Cristo en la cruz. Pero para mí, para Jesús David, haber dejado de tomar fue un sacrificio. Porque a mí me gustaba tomar. Yo me deleitaba, yo era ¿cómo es que se dice? ¿Cochoso? Cochosito. A mí me gustaba la polita, yo era cervecerito. Yo tenía mi grupo de amigos y cuando almorzábamos, la sobremesa era una botella de cerveza. Yo iba a la casa de una amiga y la mamá me servía el almuerzo con una botella de cerveza. Y para mí dejar de tomar sí fue un sacrificio porque era algo que me gustaba. Renuncié a algo que humanamente me gustaba. Y el problema con la gente es que no quiere renunciar a lo que a su carne le da placer por Dios. No ha muerto a sí mismo, no se niega, no toma su cruz, no lo sigue. Ese es el problema. Y el problema más grave es que los pastores y líderes hemos dejado de predicar esto, porque cuando predicamos esto el culto mengua. Cuando predicamos esto, en vez de haber una multiplicación, la gente se va de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque no quiere que el Señor le diga su verdad y le llame la atención y le diga que se ordene. ¿Por qué? Porque quiere seguir haciendo su santa voluntad. Hay que morir a cosas que a usted le gustan, pero a Dios no. Eso del paisa y sus dos mujeres, eso ya no se usa, varón. Alejandro, el venezolano y sus dos mujeres, no, señor. Una sola se llama Fran, papi. Usted se metió solito ahí, nadie lo mandó. Él no puede venir a consejería. Es que esa mujer que Dios me dio, pastor, grita, pelea. No, señor, Dios no se la dio. Usted la consiguió solito. Y Dios dijo, papi, ya se metió ahí, hágale. No, pastor, una sucursal para descansar. Mijo, no puede con una, va a poder con dos. Le queda difícil la que tiene en la casa. Pero no queremos morir a esas cosas porque a la carne le agrada. No te niegas, no me niego a mí mismo. No hago la voluntad de Dios. Hay negociantes que tienen una doble contabilidad. Esos que venden carne. La báscula está rara, hermano. Pesa más, una libra les pesa como libra y media y le cobran a uno, hermano. Y llegan a los pies de Cristo y les dice uno, ordene eso, y no quiere porque eso le da una ganancia. Deja a su amante, pero no deja de ser tramposo en los negocios. Esto no le costó, pero esto que le cuesta no lo quiere soltar porque le da un placer. Y la palabra es de morir a nosotros mismos. Correr y seguir la voluntad de Dios es morir a nosotros mismos, es negarnos a nosotros mismos, es tomar nuestra cruz cada día. Pastor, ¿usted lo invitan a tomar? No, pero lo hicieron y muchas veces mientras me estaba convirtiendo a Jesús. Y cada día cuando me invitaban tenía que agarrar la cruz y decir, no, yo no soy el mismo. Hermano, cuando llegaban los fines de semana a mí la boca me sabía como a cervecita. Sí, porque cuando uno tiene una adicción o uno hace algo, el cuerpo se lo demanda. Y llegaba el viernes, hermano, y yo estaba en la sala con la punta del pie. Eso sí, yo bailo espantoso, hermano. No se lo recomiendo que me vean nunca. Pero yo hacía mi oso contento. Y cuando me llegaban las invitaciones, decir no era difícil. Era tomar mi cruz cada día. No sé si me estoy haciendo entender para alguien. ¿Qué me muestra esto? Que la iglesia de este siglo ha cambiado el concepto de amor. Pastor, ¿por qué se mete por allá? Porque no querer morir a Dios, morir a mí, perdón, y seguir a Dios es no amarlo. Porque Él murió por mí por amor. Yo muero a mí por amor a Él. Si no estoy muriendo a mí, no me diga que lo ama. Yo no te puedo decir que lo amo si no estoy muriendo a mí. ¿Aló? No sé si me estoy haciendo entender. Y entonces cambian el concepto de amor para justificar
que hay una iglesia que ya no ama a Dios, que hay una generación que solo se está concentrando en hacer su propia voluntad. Si yo lo amo, yo muero a mí mismo. Si yo lo amo, yo lo sigo. Es tiempo de morir. Den un aplauso al Señor. Segundo, esta generación, la iglesia de este siglo, no quiere obedecer la instrucción de Dios. Números, capítulo número 20, nos va a contar una historia extraordinaria. Cuando lo encuentre, dígame amén. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 13. Dice la palabra del Señor así. Llegaron los hijos de Israel. Escuche esto. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación. ¿Cuánto? Toda la congregación. Al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Y qué empezó a hacer la congregación otra vez? No era la primera vez que lo hacía. ¿Qué empezaron a hacer? A murmurar. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Quiero parar un instante allí, porque me causa curiosidad. Otra vez están murmurando. Eso ya era común en el pueblo, pero están usando una frase que ya usaban mucho. Nos hiciste salir de la tierra de Egipto para traernos a morir. ¿Usted sabe cuántos años llevaban ellos fuera de Egipto cuando sucede esta eventualidad? Porque está bien que usted llore lo que pasó ayer, hace un mes, hace una semana. Humanamente es incluso normal. Pero ¿usted sabe cuánto tiempo llevaban ellos en este momento en el desierto? Teológicamente se dice que ya habían pasado de los 30 años, que aproximadamente estaban entre el año 38 y 39 en el desierto. 39 años y todavía decían: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Eso muestra que después de 30 y pedazo de años, su corazón, su amor, no estaba en seguir la voluntad de Jehová. Aún estaba en Egipto. Y esto es tremendo, porque hay gente que lleva 5, 10, 20 años en la iglesia y todavía anhela el cigarrillo, anhela el licor, anhela el amante, anhela la trampa, anhela el billete mal habido, anhela el chisme, anhela la murmuración, la fornicación, anhela la pelea, la rencilla, y lleva como 50 años en la iglesia. Aún anhela su Egipto. Por eso usted ve que hay gente en la iglesia que es vieja, pero también mañosa. Pastor, no me diga eso. No, no se sienta aludido. No es con usted, es con el que es mañoso. Hermanos que llevan como 20 años en la iglesia y todavía no saludan a su hermano. Todavía le hacen mala cara. Todavía se enojan por cualquier pequeñez que le dicen. Este pueblo, hermano, tantos años lejos de Egipto, y aún estaba diciendo: ¿para qué nos hiciste salir de Egipto?
allá había abundancia, allá la pasábamos bien. ¿Y por qué empezaron a decirlo? Porque llegó una dificultad. Y este mensaje es para mí y para ti. Dios en tus años de cristiano algún día, así sea uno solo, te ha prosperado. ¿Cuántos dicen amén? Pero te pasa algo y te olvidas de esa prosperidad y empiezas a renegar de lo que está pasando actualmente. Hay gente que lleva años en Cristo sana, se enferma un día y se echa a morir y reniega de Dios y se le olvida que Dios lo ha tenido sano todos los años. No sé para cuántos hace sentido lo que estoy diciendo. Tienen una buena relación con su pastor años. Un día tienen un disgustico, un día. Se olvidan de todas las cosas buenas que han pasado y se van de la iglesia hablando mal de su pastor, de su líder. Por una cosa. ¿Es que yo no me puedo equivocar? Ay, perdón. Es que el pastor de la iglesia no se puede equivocar. Dígame. Soy tan perfecto que algún día no le puedo hablar mal, de pronto me descaché. Algún día no le puedo decir una frase que para mí es buena, pero para usted de pronto es enojo y se enojó. ¿No podemos arreglar en vez de irse? ¿O en vez de quedarse en la iglesia haciéndome mala cara todo el resto de la eternidad? ¿Aló? Una cosa les pasó en ese instante. Les faltó el agua y se les olvidó que antes habían tenido agua. Les faltó comida y se les olvidó que antes la comida les caía del cielo. Y que cuando renegaron de esa comida del cielo, Dios les mandó codornices hasta que el ombligo se les paró. Pues así no dice la Biblia, pero más o menos. Hasta que se les salía hasta por las orejas, hermano. Y hay gente en la iglesia así, no importa cuántos años tiene. Se fija en lo malo y olvida de todo lo bueno que Dios ha hecho. Esa enfermedad no te va a matar si tú entiendes que Dios te ha sostenido sano y te puede sostener sano. Y si te mata, te vas con Él. No queremos obedecer la instrucción. Y pasó aquí, escuche, escuche. Porque ellos vienen y murmuran. Esto es poderoso, mi hermano. Verso 6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo a buscar la dirección de Dios. Porque tuvieron un problema con el pueblo. Ahora, ¿qué hacemos? Pues preguntémosle a Dios, ¿sí o no? Eran hombres de Dios. ¿Aló? ¿Aló? Cuando a usted le pasa algo en su casa, antes de resolver, usted dice, no, primero lo va a preguntar a Dios y se mete en oración. Usted no hace las cosas a lo loco. Bueno, yo creo que usted no hace las cosas a lo loco. Escuche, y se fueron al tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová, escuche esto, apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, le soltó la respuesta de una, le dio direccionamiento. Escuche esto, le dio instrucción. Verso 8, toma la vara y reúne la congregación. Y yo quiero aquí pararme por un instante. ¿Por qué es importante una frase tan cortica como toma la vara? Porque algo estaba pasando en el corazón de Moisés. Dios conoce tu corazón. Y esa murmuración ocasionó algo diferente en el corazón de Moisés y por eso Dios le dijo toma la vara. Porque al decirle toma la vara, le estaba recordando que a través de esa vara se abrió el mar en dos. Que esa vara se había convertido en serpiente. ¿Aló, aló, aló? Que había hecho poder de Dios manifestarse a través de esa vara. Lo que le estaba diciendo es yo sigo estando contigo. Como lo hice antes, lo voy a hacer ahora. Le estaba recordando que con esa vara él golpeó la piedra y la piedra le dio agua. ¿Aló? Le estaba diciendo tranquilo papi, yo sigo aquí. Pero escuche, algo pasaba en su corazón y le dijo toma la vara, reúnete. Reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla, escuche esto, habla a la peña. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que llegar frente a una piedra enorme, la peña, y hablarle, decirle, mami, de agua. Facilito, es todo caleño, soltame agua, ve. ¿Cómo es que dice el amigo mío, Alejandro Estanga, cuando quiere ser caleño? Soltame agua, ve, chamo. Mi compatriota allá.
Y tenía que hablarle, háblale. ¿Aló? Háblale a la peña. ¿Lo dice su Biblia o no lo dice? ¿Dónde lo dice? Porque a mí se me perdió en el verso 8. Y ella habla a la peña a vista de ellos. Dios se quería glorificar frente a todos. Había un propósito con esto. Esto es importante. A vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación de delante de la peña y les dijo: oíd ahora. Y hay un signo de admiración, de exclamación aquí: oíd ahora, rebeldes. Dios les dijo que les dijera rebeldes a los rebeldes esos. Sí, eran rebeldes, pero esa no fue la instrucción de Dios. Ya había humanidad en lo que él estaba haciendo. Era el hombre más manso y por este momento estaba airado. Hay que entender lo que leemos. Estaba airado. Oíd ahora, rebeldes. Y les hace una pregunta: ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Yo no voy a juzgar a Moisés, pero creo que hubiese sido una pregunta más correcta. ¿Podría Dios hacerle salir agua de esta peña? Jehová les puede dar agua, pero él se metió ahí. Podemos. Algo estaba pasando en su mente y su corazón en ese momento. Ustedes están dudando de mí. ¿Les puedo hacer salir agua de ahí o no? ¿Aló, aló? Y miren lo que les pregunta: ¿podemos? ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces siguió lo que Dios le había dicho. Vamos a ver. Alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron, ¿cuántas? Muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias. Amén. ¿Hubo respaldo o no hubo respaldo? Ahí estuvo el respaldo de Dios. El pueblo se estaba muriendo, aunque murmuró por misericordia. Dios respaldó el acto de Moisés y sacó las aguas. Pero ¿estaba contento Dios con lo que Moisés había hecho? Respaldo y aprobación para el cristiano son dos cosas muy diferentes. Y mucho cristiano vive respaldado, pero hace rato se alejó de la aprobación de Dios. Y ese respaldo va a acabar cuando esa misericordia de Dios se rasgue. Pero escuche lo que pasa aquí. Beben todos hasta las bestias. Yo creo que hasta se bañaron allá en esa peña, hermano. Porque a mí me dicen que salieron muchas. Yo me imagino que como si un río hubiese brotado de ahí. O sea, fue algo. ¿Cuántas personas iban a beber? Yo me imagino una cascada que se formó y salió y formó un río. La gente chaposeando allá, metiendo los caballos, todo tomando, hermano. Recogiendo aguas para su comida. Me imagino fue algo sorprendente. Y la gente estaba alegre, pero dice el verso 12: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí. Esto es muy importante. Por cuanto no creísteis en mí. Escuche esto. Para santificarme delante de los hijos de Israel, porque había un propósito. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Esto es poderoso. Dios quiso hacerlo de una forma, pero por su humanidad, Moisés lo hizo a su manera. Pastor, es que aquí hemos hecho las cosas así por 52,000 años. ¿Y es lo que Dios quiere seguir haciendo? ¿Qué tiene que ver eso? Antes de esto ya había habido una oportunidad en la que Dios sacó agua de la roca. ¿Y cómo la sacó? Le dijo a Moisés: golpea la peña. Y cuando Moisés golpeó la peña, el problema no fue el golpe, porque ya antes Moisés, por orden de Dios, siguiendo la instrucción, había golpeado la peña porque Dios le dijo: golpéala. La peña había dado agua y Dios estaba contento porque Moisés hizo lo que Dios le dijo. Pero en esta segunda ocasión, aunque ya sabía cómo hacerlo. Porque hay líderes que le dicen a uno: pastor, yo sé cómo evangelizar, yo sé cómo ganar, yo sé cómo visitar.
Sí, usted ya sabe, pero Dios ahora le está diciendo, ya quiero que lo haga diferente. Ya lo golpeó, ahora háblele. Pero el Moisés entró en humanidad y la golpeó de nuevo y Dios se enojó. Y aunque respaldó, no aprobó lo que él hizo. Moisés lo hizo a su manera. Y muchos de nosotros estamos viviendo un cristianismo a nuestra manera. Nos ponemos aretes hasta en las uñas, hermano. Y yo no le estoy diciendo que usar aretes sea malo. Pero como es la ley del embudo, si yo me subo aquí con un piercing en la ceja, la oreja llena de joyas y uno en la nariz, va a hablar mal de mí. Pero si usted lo hace, sí está bien. Yo peleo con los jóvenes para que no se tatúen y les explico por qué. Y les digo, hablemos de que eso no lo condena. ¿En qué lo edifica? Y les explico. Y se tatúan. Pero ¿qué pasa si yo llego calvo con una telaraña negra en la cabeza y una araña que me salga de la oreja a predicarle aquí? ¿Usted va a la iglesia? ¿Aló? Y no digamos que no seamos hipócritas. No, hay gente que se va. Oh, ese no es pastor. Y usted sí es cristiano haciéndolo. Pastor, pero es que el mundo de hoy, hay ministros de alabanza que cantan en chorcitos y con una cruz que les cuelga en la oreja, un arete, pastor, y rastas y hacen así, y el espíritu cae. ¿Será que cae el espíritu? Hay respaldo, pero ¿habrá aprobación? Y si, pastor, yo vi que una iglesia de por allá, ni siquiera preguntan si es sana doctrina. Yo vi que una iglesia salió a la calle, pastor, hizo esto. Hagamos lo mismo, pastor. ¿Es la manera como Dios quiere que nosotros lo hagamos? ¿Ya le preguntó la dirección a Dios? Porque Moisés se la preguntó, Dios se la dio, él no la obedeció y no entró a la tierra prometida. Yo puedo hacer evangelio hasta que me muera, ministerio, perdón, hasta que me muera y esparcir el evangelio. Pero si no hice la voluntad de Dios, cuando me muera, me veré en el infierno con muchos que tampoco hacen la voluntad de Dios. Qué triste. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Habiendo sido heraldo para muchos, no sea que habiendo sido heraldos para muchos, venga yo también a condenación. Hay que hacer la voluntad. Y de pronto en la casa ya hay gente que apagó la predicación. De pronto aquí ya hay gente que no me está prestando atención. ¿Por qué? Porque estas palabras son incómodas. Porque incomodan la carne. Pero hermano, Moisés lo hizo a su manera. Hay servidores en las iglesias que quieren servir, pero a su manera. El pastor no les puede decir nada porque se enojan. El líder no les puede decir nada porque se enojan. Déjeme servir a mi manera. Cuando yo quiera, en el tiempo que yo quiera y de la manera que yo quiera. Así no es. Bíblicamente, así no es. Hay líderes que quieren liderar a su manera. Son groseros con la gente. Nomás le hablan al grupito de 3 o 4 que les cae medio bien y porque no los han hecho sentir mal. Pero el día que lo vayan a sentir mal, también les cogen bronca. Y miran mal al resto y así quieren seguir sirviendo. Y no les diga que los va a quitar, hermano. Se enojan. Porque lo quieren hacer a su manera y no a la manera de Dios. Hay pastores que enseñamos y pueden llegar a dejar de enseñar los santos en el altar y empezar a enseñar dogmas humanos. ¿Por qué? Porque quieren la iglesia llena, pero no pagando el precio, sino a su manera. Es que si les predico de esto se me van, pastor. Si a mí no me ha pasado, pero si como predicador me llegan a invitar a predicar a un lugar y me dicen, pastor, pero no puede predicar de esto, yo no acepto la invitación. Pastor, queremos invitarlo, tenemos un tiempo, una fiesta, pero pastor, no puede predicar de diezmos de ofrendas. Yo digo, yo a su iglesia no voy. Pastor, lo vamos a invitar a un culto, un congreso de jóvenes, pastor, para que le predique a 20,000 jóvenes. Uy, esa sería una alegría. Pero no les vaya a hablar de la fornicación, pastor, porque se van. Yo digo, no, entonces yo no voy. Porque ¿qué mensaje voy a llevar? Humanidad, carnalidad. Eso lo ven en las redes sociales. Hay que llevarles el Espíritu de Dios y la palabra viva y eficaz. Jesús echó fuera a los demonios con la palabra. Y si a usted como líder lo invitan a predicar y lo condicionan,
Cuidado, no vaya. Si a mí, el presbiterio de la iglesia, se me parara y me dijera, pastor, hemos meditado nosotros 6 y hemos visto que cada vez que usted predica de diezmo o de pecado, la iglesia mengua, pero cuando usted predica, pastor, de las promesas de Dios, la iglesia se llena. Entonces, para que la iglesia crezca, hemos orado y el diseño de Dios es que no vuelva a predicar de estos temas. Los cambio a todos, hermano. A todos. Porque no es a nuestra manera. Nunca puede ser a nuestra manera. Debe ser a la manera de Dios. Moisés no entró a la tierra prometida. Y si Dios no se la perdonó a Moisés, yo quiero que usted entienda esto. Sacó el pueblo de la tierra de Egipto. Abrió el mar ungido por el Señor. Sacó agua de la roca. Hermano, ¿qué más no hizo este hombre? Hablaba con Dios, era manso, cara a cara, como quien habla con un amigo. El rostro le resplandecía. ¿Ah? El único que ha visto así, ay, pero la espalda, lo que sea, pero ha visto a Dios. Y Dios le dijo, papi, por lo que usted hizo hoy, no va a entrar a la tierra prometida. Si no se la rebajó a Moisésito, mijo. Y no se la rebajó a Moisés, mentira, a don Moisés. Usted y yo, ¿quién somos para que nos la rebaje? Pastor, ¿por qué me explica eso? Porque hay gente que uno trata de corregirlo y le dice, pastor, Dios me entiende. Pastor, yo no puedo hacer esto ahora porque Dios entiende lo que estoy pasando. Dios entenderá. Yo veo que a Moisés no lo entendió. Aló. Dios respaldó, pero no aprobó. El pueblo de Dios va a llegar hasta donde sus líderes lleguen. Casa de Dios va a crecer hasta donde yo como pastor crezca y sus líderes crezcan. Y me lo muestra este pasaje. Moisés entró a la tierra prometida y la gente que estaba con él. Moisés murió en el desierto. ¿Qué pasó con la gente? Llegaron hasta donde su líder llegó. Eso es tremendo. Líder, usted tiene una responsabilidad muy grande. Déjese de cuento y métase con Dios. Haga la voluntad de Dios. Pastor, la gente está muy dura. Pregúntele a Dios, Dios le va a dar el diseño. Pero si le dice háblele, no le esté golpeando a la gente a cocotazos, hermano. Porque puede haber un respaldo, ganará 1 o 2, pero los 20, los 100 que iba a ganar no se los va a ganar. ¿Aló? Moisés murió en el desierto. El pueblo de Dios llega hasta donde sus líderes llegan. Por eso como pastor yo no puedo asustarme cuando a la iglesia vienen 5. No, hermano, con esos 5 Dios lo va a hacer porque esos 5 son importantes y después vendrán 5,000. Pero todo es un proceso y yo debo seguir adelante porque tengo gente atrás que me sigue. Por eso hay discípulos que no oran, porque su líder no ora. Por eso hay discípulos que no vienen el miércoles al culto, porque ni los líderes vienen. Habla Jehová, que tu siervo escucha. ¿Aló? Hermano, llega una persona nueva, uno le va a presentar a un líder y por ninguna parte. Hay servidores que no vienen porque su líder no viene. Y si ese servidor tiene discípulos, sus discípulos no van a venir porque él no viene. Van a llegar hasta donde usted llegue. Si usted no se congrega, ellos no se van a congregar. Hay gente que no viene a las vigilias porque ni los líderes vienen a las vigilias. Una vigilia al mes, el último viernes a las 9. Y no venimos. Pastor, ese tema es para hablarlo en reunión de líderes. No, señor. Esto bendice a alguien allá. Hasta donde usted llegue, llegan los que estén con usted. Cita uno a un ayuno y no vienen. Si yo en este momento les digo, levanten la mano todos los que están en ayuno, porque el primer domingo de cada mes es ayuno congregacional, muchos no levantarían la mano. ¿Cómo así, pastor? ¿Hay ayuno?
Moisés llegó hasta ahí llegó el pueblo. La generación que entró tuvo otro líder. Y ese nuevo líder trajo una nueva generación. Y no es que Moisés fuese malo. Simplemente por una pequeña locura perdió la bendición que Dios tenía para él. ¿Aló? Uno a veces le dice a un discípulo, vamos a orar. Y se le traban, y un discípulo que lleva como 20 años en la iglesia, se le traban las palabras, no es capaz de hablar. Yo digo, el líder de este tampoco ora. Porque como es él, es su líder. Porque él imita al líder. Vamos a ayunar, no, pastor, me da gastritis. Vamos a vigilar, no, pastor, el que no duerme se muere, dicen los médicos, pastor. Y no hay una actividad espiritual. Levántese, sea diferente. Sea parte de una generación que muere. Porque es tiempo de morir a la carne, tiempo de morir a mí mismo. Y se levanta en Jesús. Muera a usted mismo. Entiéndalo. Si yo como pastor quiero que usted ore, yo tengo que orar. Y eso me lo dijo el Señor a mí. Si yo quiero que usted asista, el primero que tiene que estar aquí soy yo. Si yo quiero que usted sea dadivoso, el primero que tiene que diezmar y ofrendar es el pastor. El líder. Imagina yo diciéndole a usted que diezme y ofrende y yo no lo hago. Eso es hipocresía. El primero que lo tengo que hacer soy yo. Yo diciéndole a usted que se santifique y yo en pecado. Yo predicándole a usted que respete a su esposa e insulto a la mía. Eso no funciona así. El primero que tiene que ir adelante soy yo, porque usted viene atrás y no en el mal sentido. Es que usted sigue a su autoridad. ¿Aló? Que yo le estoy abriendo camino. Y así somos los líderes. Y esto sería un excelente tema para un seminario de líderes. Voy a hacerlo. Ore. Hay papás que le dicen a los hijos, vaya a la iglesia, vaya, porque allá lo van a cambiar. Y ellos no vienen. No vienen. Y cuando ve al hijo en drogas o en cosas raras, él enoja. Y Dios lo quiere cambiar. Yo creo que el hijo dice, pues si ni usted va, ¿yo qué ejemplo tengo? Porque cuando quieren encontrar una excusa, la encuentran facilito. ¿Pasa o no pasa? Mire, yo he tenido padres cuando era pastor de jóvenes que me decían, pastor, le entrego a mi hijo, sálvelo. Yo le decía, yo no soy Dios. Pastor, que se congregue. Le decía, yo lo invito a esta iglesia. No, pastor, yo no puedo. Tengo que trabajar, pastor. Tengo que hacer no sé qué. Ahí le dejo a mi hijo. Las cosas no funcionan así. Usted es la autoridad en su casa. Y ellos van a llegar hasta donde usted llegue. Por eso, ser una mujer cristiana casada con su esposo secular es difícil, porque espiritualmente el esposo es la cabeza. Pero en el espíritu Dios le desenvuelve, le suelta a usted autoridad y poder para llevar a su familia adelante. No deje de orar por ese hombre, pero dé el ejemplo a sus hijos. Hay reunión, usted no viene. Hay ayuno, usted no viene. Hay culto, usted no viene. Pero quiere que sus hijos vengan y su esposo se convierta. Así no funciona. Pero cuando hay asado llegan todos. Aprovecho para invitarlos al asado que tenemos el 31. Por esta palabra no vaya a dejar de venir. ¿Pasa o no pasa? Y por último, ¿qué le está pasando a esta generación? Está muriendo sin ver el cumplimiento de las promesas. El no seguir la voluntad de Dios, el no vivir para hacer la voluntad del que me envió, está haciendo que haya una generación que se muera sin alcanzar las promesas que ya se le dieron. Porque mucha gente ha recibido promesas. Yo ya perdí el número de gente que ha llegado a la iglesia en esos 2 años y medio. Mucha gente pasa por una iglesia. Y Dios tiene tanta misericordia que el día que viene le predican, le ministran, le hablan, le profetizan, Dios le da promesa. Hay mucha gente con promesas. Y se está muriendo sin ver el cumplimiento. Por lo que dice el verso 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto,
no meteréis esta congregación en la tierra prometida. La clave de este verso es: no creísteis en mí. Y eso me hace pensar, Señor, pero Moisés paró la gente, como tú se lo dijiste. Moisés dijo que les ibas a dar agua. Es más, aunque no lo hizo de la manera correcta, él golpeó la roca con fe de que iba a salir agua. Y si salió agua, algo estaba creyendo. Entonces, ¿cómo dices que no creíste? Porque no obedecer su voluntad me lleva a detener el plan de Dios en mi vida. Mis actitudes, mi forma de vivir me pueden hacer morir en mi desierto cuando había sido llamado para entrar a Canaán. No obedecer es igual a no creer. Es igual para Dios. Cuando Dios vio que este lo hizo de otra manera, dijo: este no creyó en mí. ¿Aló? Este no creyó en mí. Mire la lógica del Señor. Dijo: yo le dije que hablara y la golpeó. No creyó. No creyó que hablando le iban a salir aguas. Yo fui claro, le dije que le hablara. No creyó. Y le dice: por cuanto no creíste. Por cuanto no creíste. Esto es importante. Porque muchos de nosotros creemos que le creemos, pero no creemos en Él. Porque si le creyéramos, haríamos. La fe sin obras es muerta. Si usted cree que Dios sana, ¿por qué los miércoles, que es culto de sanidad y milagros, no viene? Pastor, es que estoy enfermo, no puedo ir al culto. Y yo digo: a ver, 2 más 2. ¿No se supone que hoy es culto de sanidad? ¿En serio lo llaman a uno: pastor, estoy enfermo y no puedo ir? Y uno dice: ¿tiene el hígado en la mano? No. ¿Le pasó un accidente? No. No, gripa. Y yo digo: pero si Jesús tomó la mano de la suegra de Pedro y la levantó de esa fiebre, ¿cómo se va a quedar por gripa en casa? Véngase. Pero no creemos. Perdóneme, pero no creemos. Culto de sanidades y milagros, y no viene porque está enfermo. Eso es ilógico. Perdóneme, pero eso es ilógico. ¿Usted está esperando a estar sano para venir a un culto que es para sanar enfermos? ¿Eso no le suena como ilógico? ¿Ah? Hay una historia de una niña que me fascina. Es real, no me consta, yo no estuve con ella, pero sé que es real. Creo que en Estados Unidos, si no estoy mal, en un tiempo de sequía, las iglesias del país se unieron para orar por lluvia. Y entonces en un día hicieron una campaña a campo abierto para declarar que lluvia iba a caer. Y entonces se reunieron en las iglesias para llegar al lugar. Y en una iglesia en particular llegó una niña con su mamá. Y la niña llegó con una sombrilla. Y entonces cuando ella iba saliendo, un hombre de la iglesia le causó curiosidad y le dijo: princesa, para que no se encarten, estoy hablando a los colombianos, deje la sombrilla aquí, porque pues, ¿qué va a llevar la sombrilla para allá? Y la niña, en su inocencia, por eso Cristo dice que el que no sea como un niño no le dará el reino de Dios. Lo miró y le dijo: ¿y no vamos a orar pues para que llueva? Cuando llueva yo no me quiero mojar. Era la única que iba a orar creyendo que iba a caer lluvia. ¿Y por qué era la única? Porque hizo algo, llevaba un paraguas. Muchos decimos que creemos, pero no hacemos. No lo hacemos porque no queremos seguir la voluntad del Padre. No queremos seguir la voluntad del que nos llamó. No queremos seguir la voluntad de papá. Y no seguir su voluntad es como no creerle. La reprensión que le hizo a Moisés fue: no creíste. Mire, yo esperaba, si le soy sincero y humano, que le dijera: Moisés, no me obedeciste. Fuiste desobediente. Pero le dijo: no, ustedes no me creyeron. Yo a veces he predicado aquí y he dado palabra que el Señor me dio, una palabra, que esta iglesia va a ser una iglesia grande.
usted ha dicho amén y no ha vuelto a los cultos. Perdón, pero eso también es predicar. ¿Aló? Porque está enfermo, porque está cansado, porque tiene mucho trabajo, porque si viene su esposa se enoja, porque si viene su esposo se enoja, su madre se enoja, el perro se enoja. Hay gente que no viene porque Chávez se enoja. Hermano, Chávez ya se murió. ¿Le crees? ¿Cuántos creen en Dios? Vamos a ver, vamos a seguir su voluntad. Siga su voluntad. Pastor, ¿dónde la encuentro? Aquí. Vuelva a la palabra, vuelva a la Biblia. Por eso esta serie de hacer su voluntad está seguida de la serie de la Biblia. Porque para hacer su voluntad usted y yo debemos conocerla, ir a Él. Moisés iba a Él y Él le entregó los 10 mandamientos. ¿Sí o no? Escritos en tabla, en piedra. Eso fue poderoso. Vaya a Él y Él le mostrará su voluntad. No hablemos de que se enojó y los quebró, porque ahí nos quedamos otras 2 horas predicando. Pero Dios le entregó sus mandamientos. Si usted es un hijo de Dios, si yo soy un hijo de Dios, debo hacer su voluntad. Hay gente que quiere que sus hijos cambien, pero usted todavía no cambia. Que su esposa o esposo cambien, pero usted todavía no cambia. Que su papá o su mamá cambien, pero usted todavía no cambia. Yo quiero que mis discípulos cambien y yo todavía no cambio. Eso así no funciona. El primer cambio tiene que empezar por mí. El primero que tiene que empezar a obedecer a Dios y hacer su voluntad soy yo. Él tiene planes de bien y no de mal, para que tengamos un futuro y una esperanza. ¿Aló? Denle un aplauso al Señor. Y a usted que está en redes sociales, hermano, congréguese. Lo esperamos en Casa de Dios Cruzada Cristiana. Dios lo bendiga.